¿Y si te digo que todo lo que conoces, desde el dispositivo en el que estás viendo este vídeo hasta las estrellas más lejanas del universo, está compuesto por una sola partícula? Imagina una única entidad fundamental que está conectando cada rincón del universo de forma invisible pero constante. ¿Te parece una locura, verdad? Pues prepárate para sumergirte en uno de los conceptos más fascinantes, provocadores y al mismo tiempo profundamente desconcertantes de la física moderna, la hipótesis del universo de un único electrón. Esta teoría no solo nos hace replantearnos la naturaleza misma de los electrones, sino que sugiere que toda la existencia, desde el principio de los tiempos hasta el futuro más lejano, podría estar enredada en una única partícula que viaja por el espacio y por el tiempo. Esta idea, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, tiene su origen en una conversación telefónica que tuvo lugar en la primavera de 1940. El protagonista de esta llamada fue nada más y nada menos que John Wheeler, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX. Wheeler, un personaje fascinante en sí mismo, era conocido por su capacidad para generar ideas revolucionarias. Su mente inquieta siempre estaba buscando nuevas formas de entender el cosmos. De hecho, fue él quien propuso la idea de que los agujeros negros podrían ser puertas a otros universos. ¿Y a quién iba dirigida esa llamada? Pues resulta que al otro lado del teléfono estaba Richard Feynman, que en esa época era el pupilo de Wheeler y que más tarde se convertiría en uno de los físicos más brillantes de todos los tiempos. Feynman, además de ser un genio de la física, era conocido por su carisma y su habilidad para explicar conceptos complejos de una manera sencilla. De hecho, sus famosas Feynman Lectures on Physics siguen siendo una lectura de referencia para estudiantes de física en todo el mundo. Así que ya puedes imaginarte la escena: dos de las mentes más brillantes del siglo XX conectadas por una línea telefónica y discutiendo una idea que, incluso hoy en día, 80 años después, desafía nuestra comprensión sobre el cosmos. Pues bien, para entender el contexto de esta conversación, primero te voy a situar en la época. A mediados del siglo XX, el mundo de la física estaba en plena ebullición. La mecánica cuántica, que es la rama de la física que describe el comportamiento de la materia a escalas microscópicas, no hacía más que desafiar el sentido común de toda la comunidad científica. Ten en cuenta que se estaban empezando a entender fenómenos especialmente complejos como la superposición cuántica o el entrelazamiento. ¿Vamos a necesitar estos conceptos para entender la hipótesis de Wheeler? Para nada. Solo necesitas familiarizarte con la idea de línea de universo. En física, se llama línea de universo a la trayectoria única que sigue un objeto a través del espacio-tiempo. ¿Esto cómo se interpreta? Pues imagina tu vida entera desde tu nacimiento hasta tu muerte. Se trata de una línea continua en un espacio que tendría 4 dimensiones, que son las 3 dimensiones espaciales que conocemos más el tiempo. Pues este sería un buen ejemplo de línea de universo. ¿Y para qué es útil ese concepto? Pues resulta que la hipótesis del universo de un único electrón propone que todas las líneas de todos los electrones son en realidad parte de una única y enorme línea tan enredada y compleja que se forma lo que se denomina un nudo cósmico. Ya sé que es un lío, pero para entenderlo mejor te propongo un experimento. Coge una cuerda y enrédala de la forma más complicada que puedas. Ahora corta esa cuerda por varios puntos, de manera que tendrás un montón de trozos de cuerda diferentes. Y seguro que te estás preguntando, ¿cómo se corresponden cada uno de esos pedazos de cuerda que hemos cortado con la hipótesis de Wheeler? Pues déjame decirte que esa es la pregunta más importante de todas, porque cada uno de esos trozos representaría diferentes momentos en el tiempo para esa misma cuerda. Es decir, cada vez que observamos un electrón, estaríamos viendo un trocito de una única línea de universo, lo que significa que estamos observando ese electrón solamente en un momento particular del tiempo. Así que, si observas varios electrones, podría parecer que estuvieses viendo trozos de cuerda diferentes sin conexión aparente, pero en realidad, según esta hipótesis, todos formarían parte de la misma cuerda, es decir, serían el mismo electrón. ¿Y a qué nos lleva todo este ejercicio mental? Pues a una nueva y desafiante interpretación de nuestro universo, porque según la hipótesis de Wheeler, todo el cosmos podría verse como un corte tridimensional que forma parte de un nudo mucho más enredado. Por tanto, se trataría solamente de una de las múltiples posibles versiones del universo manifestándose en un momento concreto del tiempo. ¿Te das cuenta de las implicaciones que tendría este hecho si esta hipótesis llegase a demostrarse? Si todo lo que conocemos y experimentamos es solo una sección tridimensional de un nudo cósmico más enredado, entonces la percepción del flujo lineal del tiempo no sería más que nuestra perspectiva restringida a una pequeña fracción de una realidad
que podría ser mucho más compleja. Como puedes comprobar, la llamada telefónica merecía la pena, aunque fuese solo por inspirar a Feynman a pensar en el cosmos de una manera completamente diferente. Pues créeme si te digo que la conversación fue poniéndose todavía más interesante con el paso del tiempo. Y es que esta hipótesis va cogiendo más cuerpo cuando se tienen en cuenta los positrones. Un positrón es la antipartícula del electrón, con la misma masa pero con carga negativa opuesta, es decir, positiva. Y ahora prepárate porque te voy a contar la parte más disruptiva. Según la hipótesis del universo de un único electrón, un positrón sería ese mismo electrón viajando hacia atrás en el tiempo. Y es que la idea de partículas viajando hacia atrás en el tiempo no es ajena a la física moderna. De hecho, la ecuación de Dirac, que se emplea para describir el comportamiento cuántico de los electrones, tiene soluciones que pueden interpretarse como partículas moviéndose hacia atrás en el tiempo. Fíjate qué curioso que cuando Paul Dirac desarrolló su ecuación en 1928, predijo la existencia de los positrones incluso antes de que fueran descubiertos experimentalmente. En realidad, Dirac pensó que estas soluciones de energía negativa eran un problema de su teoría, pero posteriormente resultaron ser una predicción muy precisa de la antimateria. Es posible que a lo largo del vídeo ya te hayas preguntado qué validez posee esto dentro de la comunidad científica, y es que para que la propuesta fuese consistente tendría muchos desafíos que superar. Por ejemplo, esta hipótesis debería ser capaz de responder a la siguiente cuestión: si los electrones y los positrones fueran simplemente la misma partícula moviéndose en diferentes direcciones en el tiempo, ¿no deberíamos ver cantidades iguales de ambos? Sin embargo, nuestro universo parece estar compuesto principalmente de materia, con muy poca antimateria observable. Este aparente desequilibrio entre materia y antimateria es, hoy en día, uno de los grandes misterios de la cosmología moderna aún por resolver. Otro desafío importante es que la hipótesis, en su forma más simple, no tiene en cuenta cómo interactúan los electrones entre sí. Sin embargo, sabemos que los electrones están en constante interacción, especialmente a través de la fuerza electromagnética, que es la que permite, por ejemplo, que se formen los átomos o que fluya la electricidad. Además, por si fuera poco, la hipótesis parece entrar en conflicto con el principio de exclusión de Pauli, uno de los pilares de la mecánica cuántica. ¿Y en qué consiste este principio? Bueno, pues en que dos electrones no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico en un átomo. Dicho de otro modo, los electrones deben diferenciarse en al menos uno de sus números cuánticos, como por ejemplo su spin. Para que te hagas una idea, el spin es una propiedad fundamental de las partículas que podrías imaginar como si cada electrón estuviera girando sobre sí mismo. Este giro a nivel microscópico puede llevarse a cabo en un sentido hacia arriba o en el opuesto, hacia abajo, y esto es lo que diferencia a los electrones dentro de un mismo átomo. Dos electrones no pueden tener exactamente el mismo spin si ocupan el mismo nivel de energía. Por eso este principio es crucial para que la materia sea estable, ya que asegura que los electrones estén organizados en diferentes niveles de energía en los átomos, evitando que colapsen en un único estado de mínima energía. Entonces, ¿qué sucede si consideramos la hipótesis de que todos los electrones son la manifestación de un único electrón moviéndose a través del espacio y el tiempo? Pues que surge una conclusión irrefutable. Sería imposible que este único electrón estuviese en múltiples lugares y ocupase múltiples estados cuánticos a la vez sin violar el principio de exclusión de Pauli. Como puedes observar, la confrontación entre estas dos ideas es una barrera insalvable para la hipótesis que nos ocupa. Sin embargo, aunque es poco probable que vivamos en un universo literalmente compuesto por un solo electrón, la idea nos desafía a pensar de manera diferente sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la materia. Además, nos invita a considerar la posibilidad de que la realidad a nivel fundamental pueda ser muy diferente de lo que parece a simple vista. Si el cosmos fuese un solo nudo cósmico entrelazado en una única partícula, ¿qué otras verdades podrían estar esperando a ser descubiertas, ocultas en la complejidad de esa red infinita que llamamos universo? ¿Y qué papel jugamos nosotros en ese gran tapiz? Porque ten en cuenta que hace apenas un siglo la idea de que el espacio y el tiempo pudieran curvarse parecía absurda. Hoy, la teoría de la relatividad general de Einstein, que propone y explica precisamente este fenómeno, es una piedra angular para nuestra comprensión del universo. Así que quizás la verdadera revolución científica no consista simplemente en la búsqueda de respuestas, sino en la capacidad de formular preguntas que nos impulsen a ver más allá de los límites de nuestra propia percepción. Antes de irme, me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es ¿hay algo que no entendemos del universo? Y el otro, ¿el universo es finito o infinito? Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.